Bien, yo soy Hortensia Montero Fariñas, nacida en 1941, pasada la guerra, pero con... Nacida en Galicia, pero no es catalana. Nacida en Galicia, en la provincia de Lugo. Mis padres estaban fatal en aquella época porque mi padre era comunista y siempre estaba ausente. Ya empezó con la guerra, que estuvo escondido en el monte, que no se presentó a luchar. Y según contaba mi madre, tuvo muchísimos problemas porque se quedó embarazada de mi hermano segundo y la policía se la llevó al cuartelillo, querían indagar quién era el padre del niño que esperaba. Y como ella no soltaba prenda, dice, si quieres les explico mi vida, pero yo no sé nada de mi marido. Entonces, ya cansados, pues la soltaron. Vale. Y se pasó toda la guerra escondido en el monte, el abuelo. ¿Y luego de la guerra tuvo que exiliar? Después de la guerra, Vale. ya pasado un tiempo, pues ya empezó a hacer vida normal, con muchísimas dificultades, porque como tenía antecedentes ya de comunista, pues no trabajaba, no tenía... Pero estuvo detenido. Sí, bueno, pero fue más adelante. ¿Y cuál era la situación de tu familia en la posguerra? Pues malísima, según me explican, porque yo era muy pequeña y no podía percibirlo todo. Pero mi padre se puso a trabajar, sacaban arena del río con una barca, después en una cantera, que como tenía antecedentes por comunismo no le daban trabajo en ningún sitio. Mi madre estuvo trabajando en unas industrias cárnicas y trabajaba muchísimas horas al día, de sol a sol. Me da pena mi madre. Vale, y espera. ¿Tenías miedos bueno, cuando tú naciste y cuando ya eras más grande, tuviste miedos? No, siempre me he sentido muy querida y muy protegida por mis padres y mis hermanos. ¿Y pasaste hambre en algún momento? No lo recuerdo. Seguro que sí. Seguro que sí, pero bueno, yo no recuerdo haber pasado hambre. ¿Y qué opinas de las cartillas de racionamiento? No las conocí. ¿No? Vale. Solo oí hablar de ellas, pero yo no conocí las cartillas. ¿Y en algún momento recurristeis al extraperlo? No. ¿No? Vale. ¿Y crees que la calidad y cantidad de literatura durante la posguerra disminuyó o aumentó? En la posguerra disminuyó y la calidad no era buena. Estaba toda enfocada a servir al franquismo. Vale. ¿Y cómo era la escuela en la posguerra? Bueno, yo no sé explicarte. En las primeras vivencias... ¿O cuando tú fuiste a la escuela? Cuando yo empecé a ir a la escuela era un señor que no creía en Dios, no creía en nada, también era comunista y nos acogió en su colegio a mis dos hermanos y a mí. No pagábamos nada, pero estaba un poquito mal de la cabeza. Era un buen profesor y luego ya cuando dejamos este colegio, a un colegio que era del Estado, que nos daban de desayunar, nos hacían cantar el Cara al Sol y toda la... De verdad. Vale, ¿y cómo te enterabas de la actualidad y las noticias? Bueno, yo era pequeña, no estaba muy enterada, simplemente pues lo que ella comentara a mi madre y a mis hermanos. Vale, ¿y en algún momento de la época franquista o posguerra te sentiste reprimida? Pues mucho, porque a mi padre lo detuvieron y se pasó muchos años en la cárcel. ¿Y qué opinas de la mujer, del papel de la mujer durante el franquismo? Pues mira, el papel de la mujer era pésimo, trabajo y sumisión al marido. Vale. ¿Y crees que con Franco se veía mejor o peor? Peor. No conocíamos otra cosa, poco a poco se fue arreglando, pero siempre ha habido mucha represión por parte Cuidado, del has de gobierno. pensar una cosa, que después de la guerra el franquismo no era malo. Después de la guerra el franquismo no era, pues al menos daba de comer. Racionado, pero daba de comer. Después ya cuando empezó a haber más libertad, entonces sí que el franquismo nos aceptaba por nada del mundo, porque era una dictadura. Vale. ¿Y tienes...? Seguía siendo represivo, porque no podías manifestarte en la calle, no podías pedir justicia, no podías hacer nada, te tenías que someter totalmente a los mandatos del gobierno. Vale, ¿y tienes alguna anécdota que contar de la posguerra o franquismo? A raíz de la detención de mi padre, cuando lo detuvieron los franquistas por comunista, mi madre se vio obligada a dejar uno de sus hijos en el pueblo para que tuviera alimento, porque ella no ganaba suficiente para alimentarnos a todos. ¿Vale? Y luego ya volvió cuando yo tenía... Bueno, cuando era más mayor, y la abuela siempre arrepentida por haberlo dejado, tenía pena,
porque no es un niño que no sabía comer bien, no se comportaba en la mesa y la abuela pues tenía pena por haberlo dejado, pero claro, al menos estuvo alimentado. Vale. ¿Tú viviste en Galicia y en Barcelona durante la época franquista? ¿Había diferencia en un sitio o en el otro? Muchísima. Sí. En Barcelona había más libertad y había más posibilidades de trabajo, había mucha más literatura, había teatro, que en Galicia pues era un sitio que estaba muy retrasadito. Muy cerrado. Vale, pues ya está. Pues ya está, vale. Bueno,